Ya eres hospedador. Perfecto. Muy buenos días en América Latina, muy buenas tardes en Europa. Queremos daros la bienvenida a una nueva sesión de los Jueves Internacionales del Grupo Social 11. Antes de dar inicio a la sesión concretamente, si quisiéramos hacer algunas aclaraciones técnicas para que podamos todos y todas disfrutar de esta jornada. Tenemos subtitulado disponible en el menú, también interpretación a inglés para quienes lo requieran y el apoyo del sistema de signos internacionales también para quienes así lo deseen. El seminario web será grabado y colocado en nuestro canal de YouTube en los próximos días. Y vamos a realizar una sesión de preguntas y respuestas al final de las diferentes presentaciones que nos acompañarán hoy durante la jornada. Ahora sí, mi nombre es Natalia Guala. Quisiera daros la bienvenida a este seminario web sobre financiación internacional y discapacidad. En esta sesión queremos compartir cómo la incorporación de la perspectiva de discapacidad en organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco de Desarrollo para América Latina permiten visualizar posibles cambios de manera estructural para que incluso en la recuperación tras la crisis de la COVID-19 nadie se quede atrás. En esta sesión nos acompañan Alicia Montalvo, directora ejecutiva por Austria, Dinamarca, Finlandia, España, Francia, Noruega y Suecia ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Ana Mercedes Botero, directora de Innovación Social del Banco de Desarrollo de América Latina, de CAF. El alto consejero presidencial para la participación de las personas con discapacidad de Colombia, Jairo Klopatowski. Y el director de la región andina de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad, RIADIS, Jorge Muñoz. Vamos a dar entonces inicio a esta sesión con las palabras de Alicia Montalvo. Por favor, Alicia, tienes el seminario en tus manos. Hola, muy buenos días. En primer lugar, quería dar las gracias al Grupo Social 11 por organizar este seminario. La verdad es que es un tema fascinante y me siento muy orgullosa de compartir mesa virtual con ponentes tan destacados. Yo, por mi parte, como ha señalado Natalia, estoy en el Banco Interamericano de Desarrollo, soy miembro del directorio y en este caso represento a varios países. Soy de España, pero represento también a Francia y a los países nórdicos.
Y la verdad es que me gustaría destacar que la agenda de inclusión de personas con discapacidad es una agenda que se ha impulsado de manera muy fuerte en los últimos años, además de la mano del Grupo Social 11, lo cual es una satisfacción muy grande ver cómo poco a poco se van incorporando todas estas cuestiones en la manera en que trabaja el BID, tanto en sus propias instalaciones como en América Latina. Queda mucho camino por recorrer, pero se ha avanzado mucho. Nosotros venimos efectivamente trabajando, se han puesto en marcha algunos proyectos importantes, es decir, se ha trabajado tanto la transversalización de la atención y la inclusión de las personas con discapacidad desde el punto de vista sobre todo de la diversidad, como proyectos específicos. En particular, ahora mismo hay proyectos en Ecuador que específicamente se está abordando este problema. Y un proyecto muy interesante de inclusión en el mercado de trabajo con una parte del BID que es como un laboratorio, se llama BID Lab, donde Grupo Social 11 pues, está teniendo un papel muy importante. Pero yo quería referirme específicamente al tema de la COVID y mirando al futuro. Efectivamente, nos encontramos en una situación crítica, se habla constantemente de la COVID-19, pero yo creo que en realidad lo que ha sucedido es que esta crisis ha puesto de manifiesto la enorme desigualdad en términos de vulnerabilidad. Como se dice habitualmente, hay unos efectos asimétricos. Lo que se ha puesto de manifiesto es que donde persistían y donde existían problemas de desigualdad, donde existían problemas de crecimiento, donde existían problemas de generación de empleo, la crisis del COVID ahora lo está agudizando. A mí me gusta una expresión que escuché hace poco y que creo que es muy significativa, y es que la crisis pandémica está siguiendo en el fondo el rastro del espacio de vulnerabilidades, porque lo que hace es que afecta en mayor medida a todos aquellos que ya estaban lejos de los sistemas de protección social o lejos de los sistemas sanitarios. Y lo que tenemos que trabajar es precisamente en estas cuestiones. Y ahí es donde está trabajando el BID y donde está haciendo un esfuerzo muy grande en este momento. ¿Qué está haciendo el BID? De manera muy resumida, el BID es una institución regional y se caracteriza por tener una presencia muy grande en los países prestatarios, los países de América Latina y Caribe, y esa capacidad de diálogo está siendo de enorme importancia en este momento, porque efectivamente con las dificultades que supone el teletrabajo en muchos de los países que tampoco tienen a lo mejor los medios suficientes como para poder reaccionar de manera rápida, se están reprogramando todas las actividades previstas para este año, para el año 2020. El BID más o menos financia a lo largo del año en torno a los 13.000 millones de dólares en lo que es su ventanilla pública, es decir, en préstamos que se dan a los gobiernos y que tienen, por tanto, garantía soberana, pero luego también tiene una cartera importante en BID Invest, que es su ventanilla del sector privado, que son préstamos a las instituciones, a las empresas privadas. Actúa como si fuera un banco comercial, pero justamente cubre los espacios donde la banca comercial no llega, porque es banca con propósito. Lo que quieren es efectivamente trabajar en ámbitos que normalmente los bancos privados, por mil razones, no operan. Entonces, en la ventanilla pública lo que se ha hecho es reprogramar toda la agenda prevista de operaciones para este año por los 13.000 millones que comentaba de dólares, y se están reformulando también préstamos que existían en el pasado. Lo que hay es una necesidad perentoria y clarísima de liquidez, y hay que poner estos recursos en la mano de los países de manera muy rápida. Los 4 ámbitos en los que el BID está trabajando son principalmente, en primer lugar, la respuesta inmediata a las necesidades de salud. Esto es clarísimo y, como decía, en muchos casos no existen sistemas sanitarios, sobre todo no existe el acceso a los mismos. Y eso el BID está trabajando para que todo el mundo efectivamente tenga la posibilidad de atender las necesidades derivadas del riesgo pandémico. Pero, en segundo lugar, la segunda línea de acción es trabajar en la protección social a los grupos más vulnerables, sobre todo a través de sistemas de transferencias públicas e intentando que efectivamente nadie quede fuera de la protección social. Y esto se hace muy en relación con la necesidad de abordar lo que les sucede a las personas que se han quedado sin empleo, que en el caso
de América Latina, debido a la estructura productiva, hay muchísimas pequeñas y medianas empresas, empresas de servicios. Todas esas empresas, debido a la crisis pandémica y a la situación de confinamiento, están generando muchísimo desempleo. Y no solo es esto, sino que además hay muchísimo empleo informal en América Latina. Todas esas personas han quedado fuera del sistema. Por supuesto, también estamos ayudando a las pequeñas y medianas empresas a pasar este bache de liquidez y a los gobiernos para que tengan un mayor espacio fiscal para todo el tipo de necesidades que existen en este momento. Lo que estamos trabajando, y esto entra en cuestiones relacionadas con el tema que nos aborda, es precisamente en llegar a los países y a los colectivos más vulnerables. Esto ha hecho que las operaciones principalmente se centren en los países que denominamos C y D, en nuestra terminología, que son básicamente todos los países del Caribe, países de Centroamérica, y luego está Ecuador, Bolivia, Paraguay e Uruguay. Estamos principalmente centrando nuestras acciones, es decir, la reprogramación de todos estos recursos en estos 4 sectores, en estos países, siempre buscando los países más pobres y vulnerables, pero también, por supuesto, intentando que sean no solo los países, sino los grupos más vulnerables los que reciben mayor atención. Y aquí, de manera muy específica, las personas con discapacidad. No solo las personas con discapacidad, también se está abordando de manera muy especial las cuestiones de género, pero sí el tema de las personas con discapacidad. Y en este sentido, se ha desarrollado un enfoque diferencial, que es el que se está incorporando en todos los proyectos. Se ve, en primer lugar, cuáles son los riesgos diferenciados pues, de estos colectivos, del colectivo de personas con discapacidad. Es mayor riesgo tener complicaciones sanitarias, en muchos casos por las circunstancias de estas personas. Efectos económicos. Son grupos que tienen muchas dificultades para a veces acceder a los sistemas de protección social y, por supuesto, la propia problemática que existe para su incorporación en el mercado laboral se está viendo ahora mucho más. Es decir, los colectivos de personas con discapacidad están quedando de manera mucho más fuera. El enfoque diferencial intenta buscar efectivamente cómo abordar las necesidades de estos grupos. También, por otra parte, hay riesgos específicos de personas con discapacidad psicosocial e intelectual que en todo lo que es la fase de confinamiento están sufriendo de manera muy especial y lo importante es identificar estos grupos. Hay un problema que existe, que es que estas personas además tienen falta de información. Es cierto que los sistemas de información están basados mucho en los medios telemáticos y el índice de penetración tanto de banda ancha como de uso de Internet en muchos países de América Latina es bajo. Por lo tanto, ahí se está trabajando, específicamente, como digo, en los países más vulnerables. También hay mucha dependencia de estas personas en el caso del confinamiento y eso hace que su situación de dependencia quede más agravada ante las dificultades. Y por no hablar, por supuesto, de riesgos que hemos leído y conocido, que son los riesgos de violencia. Lo que está pasando es que una serie de ganancias que se habían realizado como consecuencia de la crisis del COVID, hay un riesgo muy grande de que haya un retroceso. Y un colectivo también muy importante al que hay que mirarse, todas las personas migrantes, especialmente todo el colectivo de personas migrantes procedentes de Venezuela, que efectivamente ahora se encuentran en una situación mucho más grave y donde los temas de personas con discapacidad son especialmente importantes. La respuesta diferenciada que estamos dando y lo que hacemos es que en todas estas operaciones de reprogramación estamos introduciendo los componentes es, en primer lugar, tratar de hacer una comunicación focalizada. Esto se hace específicamente en los proyectos, en el caso de Ecuador y Brasil se ha trabajado de manera muy clara para llegar a esos colectivos. También transferencias focalizadas. El tema de las transferencias y los subsidios es un tema muy controvertido, no solo en América Latina, desde luego también en otros países, en España, en todos los países, porque la sostenibilidad de esto pues es a veces complicado mirarlo a medio y largo plazo, pero se está trabajando de manera muy clara para asegurar que los beneficios lleguen a estas personas. Protocolos para que las entidades tengan incorporados también estos temas en todas sus actuaciones sanitarias, sociales, empresariales. Eso en Colombia en particular, y si está aquí una persona de Colombia lo va a decir seguro, se está trabajando muy bien. Por supuesto, garantizar la continuación de los servicios asistenciales. Medidas para proteger que no haya desahucios y que que sea imposible el acceso al agua, a la luz, campañas de sensibilización.
todo lo que se está haciendo es trabajar en estos componentes para que todas las operaciones que lleguen a la mesa del directorio incorporen estos elementos. Debo decir que todavía estamos en las fases iniciales. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer, tanto en el diálogo como en la movilización de recursos, como desde el punto de vista técnico. El BID está ahora trabajando, todos nos encontramos en un torbellino, en una centrifugadora donde las necesidades pues son todas y al mismo tiempo. Entonces es importante que esta sistematización de la incorporación de las cuestiones relacionadas con personas con discapacidad se haga de manera mucho más estructurada. Voy a mencionar, ya para terminar, algunas de las operaciones donde esto sí ha ocurrido y todo lo que estamos trabajando desde el directorio en particular es para asegurar que esto suceda. Por ejemplo, ha habido una operación relacionada con apoyo fiscal en Paraguay por 200 millones de dólares, todo esto para respuesta inmediata de salud pública, también en El Salvador, en Belice, en Ecuador, por un importe total de 880 millones de dólares más o menos. Todas estas operaciones de respuesta inmediata de salud pública tienen su componente específico de incorporación de la problemática de las personas con discapacidad y también en lo relacionado con los sistemas de protección social, que ahí es donde está ahora mismo el grueso de apoyo a los países, por un total de 1.900 millones de dólares que se ha reprogramado ya para este año. También el trabajo que se está desarrollando, sobre todo a nivel del diálogo de los representantes del BID en la región, con las autoridades nacionales, es asegurar que se contemple como un indicador clave el cual es la situación de los grupos más vulnerables. Esto está pasando principalmente en grandes operaciones que se han hecho con Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica y Guatemala. Todas estas operaciones las hemos ido viendo y lo importante es que entre todos pues hagamos una presión para que efectivamente en la vorágine de la reprogramación en este momento no queden fuera no queden fuera del foco estos colectivos. Yo creo que hay todavía bastante por mejorar en la reprogramación de estos 13.000 millones de dólares que estamos haciendo este año. Todavía quedan muchas operaciones por ver en el directorio. Hemos visto aproximadamente 3.000 millones, pero ya están programándose el resto de los 10.000 y pienso que es muy importante que entre todos trabajemos, tanto desde el directorio, que es donde yo estoy, como desde la administración del BID, que ya lo están haciendo, dando directrices claras para que en el diseño de las operaciones queden claro pues, estas necesidades y un poco con la idea de son riesgos diferenciados que requieren respuestas diferenciadas. Muchísimas gracias y quedo a la espera de preguntas, aunque desgraciadamente me tendré que ir un ratito antes de que termine porque tengo una reunión que no puedo faltar y que no sabía que estaba programada cuando me comprometí, pero ha sido un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia, y enhorabuena al banco por esas iniciativas de incorporación de la perspectiva de discapacidad. Qué importante lo que mencionabas de poder tener respuestas diferenciadas para necesidades diferenciadas. Ya luego en el espacio de preguntas, que antes de que tengas que desconectarte, seguro que vamos a poder compartir algunas de ellas. Vamos a profundizar un poquillo en estas reflexiones. En algo similar, en una línea parecida, también desde el Banco de Desarrollo de América Latina, desde CAP, se están desarrollando ya desde hace un tiempo algunas iniciativas que también incorporan esta perspectiva, que incorporan la inclusión en su desarrollo. Ana Mercedes Botero, directora de Innovación Social, también nos va a comentar un poco sobre qué mecanismos y qué iniciativas se están desarrollando en la región. Ana, por favor. Muchas gracias, Natalia. Muy buenos días a todos, muy buenas tardes en Europa. En verdad me complace y es un honor estar compartiendo este espacio con mis colegas. Agradezco en verdad a ONCE esta invitación. Y bueno, aquí en Bogotá estamos relativamente bien. Espero que allá con las protestas en Washington y con la apertura en España todo transcurra en orden. Aquí creo que el mes de junio será difícil, será crítico, pero en medio de la complejidad creo que vamos bien. Bueno, en verdad muchas gracias a ONCE por esta invitación.
nosotros venimos trabajando con ONCE desde hace algunos años y la razón un poco, hicimos una alianza estratégica en el 2018 justamente para generar sinergias que pudieran contribuir conjuntamente a la generación de oportunidades y apalancar soluciones que redunden en la mejora de condiciones de vida de poblaciones en condiciones de discapacidad. Tal como dijo Natalia, yo lidero un área que se llama Innovación Social en CAF. Es una especie de laboratorio mucho más pequeño que el BID Lab, que lo que hace es ensayar dinámicas, modelos, ideas que tengan el potencial de convertirse en soluciones útiles sobre todo a colectivos vulnerables en América Latina. Y es en ese sentido con el cual decidimos firmar este acuerdo de cooperación con ONCE para ver si pudiéramos de alguna manera tratar de involucrarnos y además al tiempo de aprender sobre políticas de inclusión de esta población que es absolutamente fundamental. Y en el marco de dicho acuerdo, lo que es escrito a veces MOUs y muchos acuerdos y se deja la letra y dijimos, bueno, ¿por qué no comenzamos a identificar soluciones muy concretas y nos ensayamos con algunos proyectos que pudieran contribuir a esta inclusión? Dado que la CAF, digamos, tiene un trabajo tan importante y tan relevante en materia de financiamiento de infraestructura física, decidimos entonces incorporar acciones, sobre todo en la temática de movilidad inclusiva, porque de alguna manera lideramos muchas iniciativas de ello en los países accionistas de CAF. Y todos sabemos que las personas en condición de discapacidad se encuentran entre los grupos más vulnerables de nuestras sociedades y su auténtica integración requiere eliminar barreras que impiden esa participación social y económica tan necesaria. Y sabemos también que esa eliminación no es un tema solamente de equidad y de facilitar generación de ingresos y de generación de productividad, sino que también es un tema, obviamente, de derechos humanos universales. Lo que comenzamos a ver es que esa falta de accesibilidad a la infraestructura física y en particular en distintos modos de movilidad urbana, obviamente es una barrera muy importante que limita esas posibilidades que estoy hablando de integración social y económica, y podríamos entonces afectar positivamente, si entrábamos en ese tema, podríamos afectar positivamente la calidad de vida de estos grupos y sus oportunidades de participación. Sabemos muy bien, y eso es muy distinto de Europa, que los sistemas de transporte urbano en América Latina, si bien hemos avanzado mucho en materia de accesibilidad universal, tenemos aún un buen camino por recorrer en casi todas las ciudades del continente. Y sabemos también que necesitamos un salto cualitativo que un poco desde la innovación social, y esa era la idea de ensayarnos, pudiéramos ir más allá de la eliminación de barreras arquitectónicas básicas y de las cuestiones tradicionales y podernos sumar un poco a tendencias de vanguardia en ese ámbito de accesibilidad universal. Conversando entonces con el grupo ONCE y una de sus empresas líderes dentro del grupo, que es Ilunion, tal vez algunos de ustedes lo conocen, tecnología y accesibilidad. En ese momento, el año pasado, año casi antepasado, es que ya pierde uno la noción del tiempo, estábamos aquí por inaugurar el Transmicable, aquí en Bogotá. Y a pesar de que estaba ya muy desarrollado y estábamos a puertas de la posible inauguración, decidimos ver si pudiésemos en ese cable aéreo ensayar con Ilunion algún tipo de asesoría y que pudiéramos generar valor en el tema de accesibilidad para personas en condición de discapacidad en el Transmicable. Y seguramente también contribuir con otros grupos vulnerables como la tercera edad y niños. Y a pesar de que nos tuvimos que ajustar en esa etapa avanzada del desarrollo del Transmicable, logramos entrar con Ilunion para posicionar esa temática en la agenda interna de Transmilenio y el cable móvil. Comenzamos a trabajar en mejores señalización y en una gestión de flujos en las estaciones de Transmicable.
Generamos, por ejemplo, un protocolo de atención a personas con discapacidad, usuarias del transporte por cable. Todo este protocolo, obviamente, con las recomendaciones de Ilunion, que son los expertos. Nosotros estábamos un poco en este proceso de aprendizaje. Y algo muy importante que nos ha impactado mucho fue la capacitación que se le dio a los empleados de Transmicable en apoyo a personas con sistema de evacuación. Y una cosa muy interesante fue que hablamos mucho con estos empleados en el distrito y agradecieron muchísimo esta capacitación, no solo por lo innovador, sino para ellos era una cuestión totalmente nueva, este encuentro directo con el usuario y un poco esta empatía que se generó. De hecho, nos han pedido capacitaciones adicionales en este sentido. Dada esa experiencia exitosa con Transmilenio y con Transmicable, otros países nos pidieron ver si podíamos comenzar a socializar esta metodología de la mano de Ilunion para ir un poco sensibilizando a los directivos, a la gente que toma decisiones en el transporte público, en los operadores de transporte público y privado, y además también en la autoridad incorporar esta agenda de inclusión social en las agendas de estos operadores. Así que afortunadamente lo que hicimos fue convocar un seminario de capacitación y de sensibilización en 4 países accionistas de CAF, en Panamá, en México, en Ecuador y Perú. Tuvimos 2 jornadas presenciales en Perú y en Panamá, donde trajimos autoridades y directivos y técnicos de estos operadores de transporte público a las 2 capitales, a Lima y a generamos un seminario, una jornada muy interesante, yo también la tomé, verdaderamente su capacidad, la importancia que tienen, cosas que uno normalmente no ve como persona que no tiene esa condición. Y fue realmente un seminario, una jornada interesante que nos han pedido replicar ahora en Argentina y en Uruguay. Tuvimos que posponerlo en razón a la pandemia, lo haremos posiblemente en noviembre o diciembre o en el primer trimestre del 2021, porque es fundamental hacerlo a nivel presencial, pero sí recibimos mucha retroalimentación de los funcionarios y de los técnicos que estuvieron participando, e inclusive ellos comenzaron a innovar en la posibilidad de desarrollar proyectos adicionales en temas de aceras, en temas de cruces, en aprovechar nuevas táctiles, audibles, en que las rampas tuvieran la posibilidad de que fueran rampas eléctricas en los buses, en mejoras en señalización, en talleres internos para sus propias entidades, etcétera. Digamos, una experiencia que para la CAF, que es un tema, y nosotros como laboratorio somos los que un poco ensayamos esto para ver si lo podemos incorporar en la agenda más macro de la CAF. Para nosotros fue realmente un aprendizaje y una experiencia altamente constructiva, y hemos visto que generó mucho valor en las autoridades y en los operadores, y creemos que va a crecer con importancia. Y de primeras experiencias, sobre todo con la de Transmicable, podamos profundizar para entrar verdaderamente en las fases desde el diseño de los sistemas de transporte, para incorporar este tipo de temáticas tempranas en el financiamiento de infraestructura de la CAF. Natalia, yo quise dar solamente un ejemplo, digamos, concreto en el tema
digamos, de mi área que concierne al tema de ensayar este tipo de posibles soluciones para contribuir a la inclusión social y a mayores oportunidades de grupos vulnerables, en este caso, población en situación de discapacidad. Pero más allá de eso, obviamente en el contexto de la pandemia, creo que Alicia fue extraordinariamente, es admirable. ECAF, en otra medida, también está contribuyendo a sus países accionistas mediante líneas de crédito, acelerando una serie de proyectos, ha generado una serie de dones de salud en cada uno de nuestros países para poder aliviar un poco esta coyuntura tan compleja. Me pasé de los 10 minutos, así que no quiero entrar más allá y espero que haya podido ser útil el ejemplo concreto que he planteado. Gracias y cambio. Voy a cerrar el audio entonces. Muchas gracias a Ana Mercedes. Esta reflexión que también nos compartías en relación a cómo desde una entidad multilateral de crédito se puede hacer conciencia, ¿verdad? Trabajar en acciones de toma de conciencia para que esas inversiones en infraestructura, esas inversiones que el Banco desarrolla en los países, vayan incorporando también desde los propios actores gubernamentales la dimensión de la discapacidad, de la accesibilidad y qué importante es para que los cambios sean desde un inicio inclusivos y también de largo plazo. Y parte del objetivo de este seminario web hoy es justamente conocer cómo entidades tan grandes como el BID o CAF están desarrollando estas iniciativas, están trabajando con esta perspectiva en diferentes países de las Américas, en realidad, y cómo esto, en el contexto de la crisis por la COVID-19, también ayuda a que los planes de emergencia o las ayudas especiales que se están desarrollando, tanto del BID como de CAF, tengan ya presente, en muchos de los casos, la perspectiva de la discapacidad. Antes de dar paso a nuestros próximos panelistas, y teniendo en cuenta que Alicia tiene otro compromiso en pocos minutos, si quisiéramos, Alicia, trasladarte un par de preguntas antes de que te retires, y luego si damos paso a los siguientes panelistas y hacemos otra ronda de preguntas al final, así realmente aprovechamos la presencia de cada una de las personas que nos acompaña en esta sesión. Una de las cuestiones que ha despertado mucho interés, Alicia, y varias consultas, es dónde se pueden consultar las directrices que el banco, que el BID está desarrollando en relación a los enfoques diferenciados, y también dónde o cómo se pueden conocer las diferentes estrategias o apoyos específicos en el campo de la crisis por la COVID-19 para cada uno de los países. Para no entrar al detalle de cada uno de los países, simplemente dónde se puede acceder a esta información. Así lo compartimos con la audiencia y luego hacemos otra pregunta. Muchas gracias. La verdad es que lo más recomendable, yo lo puedo transmitir a través de Natalia o en el chat, es acceder a una página que específicamente ha puesto en marcha, en la página web, el BID, sobre temas de coronavirus. Ahí se pueden encontrar tanto los elementos, los 4 grupos claves de acción que he mencionado, temas de respuesta inmediata a salud, protección social, temas empresariales, y un cuarto grupo que es más de apoyo más fiscal. Ahí se ve con detalle en qué consisten todas estas acciones, y luego precisamente ayer mismo, y yo creo que eso es muy interesante, se ha puesto información sobre cuál es la situación en cada uno de los países y qué es lo que se está haciendo. Creo que lo mejor es que yo pueda, lo que me recomendéis, pero yo puedo compartir este enlace de todas maneras entrando en la página web del BID, que es iadb.org. Ahí directamente hay un enlace a la página de coronavirus donde se ve toda esta información.
Y en todo caso, dependiendo un poco de dónde esté cada uno, es muy recomendable contactar también con la oficina, que ahí también se encuentran estos enlaces, con las oficinas del BID en cada uno de los países, porque de hecho el diálogo para la estructuración de cada uno de los proyectos se tiene a nivel de país. Eso es un tema muy importante para el BID, es en todo que está basado en la demanda, ¿no? Entonces, yo creo que para tener una visión de qué es lo que se está haciendo cada país está la información disponible y además es una información pues, muy actualizada, tanto macroeconómica como todo lo que se está haciendo a nivel de protección social, pero luego también contactar con las propias oficinas regionales, oficinas nacionales, eso es muy útil. Yo puedo, si os parece, por tanto, compartir estos enlaces, Natalia, y si luego vosotros tenéis la posibilidad de distribuirlo entre todos los que están atendiendo este webinar, como sugeráis. Pero realmente la información es bastante detallada y aún más, yo diría que es muy importante que todas las personas que pertenecen a grupos de interés relacionados con las personas con discapacidad puedan mostrar su deseo y su necesidad de que todo esto efectivamente se mueva y se tenga en cuenta, porque a veces la dificultad en estos momentos está siendo precisamente conocer cuáles son las necesidades de estos grupos. Muchas gracias, Alicia. Te hacemos una pregunta más antes de que nos dé la hora. En relación, y también luego se la dejamos a Ana Mercedes para que lo vaya pensando, que esto sí va hacia ambas, de la experiencia que tenéis de algunas iniciativas específicas de discapacidad y del trabajo también en el caso del BID, de los apoyos o de los préstamos, digamos, condicionados a políticas o avances en políticas sociales y en particular de discapacidad. ¿Cómo han sido recibidas estas iniciativas? ¿Cómo los países se muestran ante la posibilidad de recibir inversiones en el ámbito de la discapacidad? Bueno, hay bastante heterogeneidad y yo creo por eso que es muy interesante lo que se ha dicho de la necesidad de capacitación. Creo que hay que hacer capacitación a todos los niveles para que efectivamente se tenga en cuenta que esto es un tema clave, no solo para las personas con discapacidad, sino para la sociedad en su conjunto. En general, en este momento, y eso es lo que quería transmitir antes, hay tal necesidad de atender necesidades, pero todo, pues, la gravedad de la crisis está haciendo que sea muy difícil colocar a veces las prioridades. Entonces, en algunos casos, en algunos proyectos que he mencionado, El Salvador, Paraguay, en el caso de Argentina, sí que es verdad que se han incorporado todas estas necesidades y ha habido una receptividad muy positiva, y en otros casos no es que no haya una receptividad positiva, sino que en la reprogramación pues muchas veces es muy difícil tener en cuenta todos los aspectos, porque ahora hay un tema importante que es la urgencia, y ante la urgencia de tener que reprogramar todas las cosas, pues muchas veces, aunque se han hecho unos prototipos de proyectos, en el caso del BID, para que todo se tramite mucho más rápido, pero hay veces que algunas consideraciones se están quedando fuera. Estamos hablando ahora de ir hacia la segunda generación de prototipos, donde nuestro objetivo es que esto se incorpore de manera mucho más específica. Yo quería comentar muy brevemente que es que el BID tiene un plan de acción de biodiversidad para los años 20 y 21, que bueno, pues ahora igual hay que intentar revisar con toda la situación, pero el objetivo que se tiene es que la agenda de trabajo con el 100% de la agenda de las estrategias de país incorpore los temas de discapacidad, el 100%. Y les doy un dato que hasta ahora esto está siendo solo en el 46% de las estrategias de país. Nuestro objetivo es que en el año 21 todas las estrategias país incorporen esta cuestión, y es un objetivo, yo creo, ambicioso pero muy realista. Y por supuesto también se está intentando que haya lo que decía antes, la transversalización en los proyectos. Apenas ahora el 7% de los proyectos, no estoy hablando del COVID, sino en general, el 7% de los proyectos incorporan cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad. El objetivo es que en el año 21 sea el 15%. Es decir, hay un proceso que todavía está avanzando despacio. Yo creo que bueno, pues estos temas toman tiempo, progresamos adecuadamente, pero aún falta por hacer, y fundamentalmente los temas de capacitación. Y otro tema que ha comentado mi compañera, y es el tema de
de la accesibilidad de las infraestructuras, ¿no? En el caso de infraestructura social, el BID ahora va a hacer mucho, todos los temas de hospitales y colegios se tiene que hacer mucho, y yo creo que los temas de accesibilidad todavía no están bien resueltos, tanto a las personas con discapacidad física como con discapacidad sensorial, que es muy importante, ¿no? Entonces, a mí me parece que se está haciendo mucho, pero falta. Y entonces, por eso, si ustedes entran en la página web y pueden manifestar su deseo de que esto se tenga en cuenta, va a ser muy importante. Muchas gracias, Alicia, y de nuevo, enhorabuena por ese impulso, ¿verdad? Hacia finales de 2021 doblar de alguna manera tanto ese 47% como ese 7%, dependiendo de la dimensión en la que estemos hablando, al 100% y al 15% respectivamente. Y eso es una muy buena noticia y es también un gran desafío para el banco y para todos quienes estamos de alguna forma también embarcados en esos procesos. Y muchas gracias por compartir esta perspectiva y también por animar a todas las personas que están conectadas también a implicarse en esos procesos, y por tu tiempo. Sabemos que tienes otro compromiso, así que gracias. Muchas gracias de verdad. Sí. No, quería dar las gracias porque de verdad, si la agenda se ha impulsado en el BID, ha sido, tú lo sabes, Natalia, en buena parte gracias a vosotros. Así que de verdad mi reconocimiento al Grupo Social por todo el trabajo que estáis haciendo. Gracias a ti, Alicia, por liderarlo también dentro del banco y por siempre tener ese espacio y ese compromiso también con las personas con discapacidad. Con este tema también, con esta reflexión y con este impacto en concreto en los países, sí queremos dar paso a Jairo Klopatowski, alto consejero presidencial para la participación de las personas con discapacidad de Colombia, que nos acompaña. Es uno de los países, como habéis tenido la posibilidad de oír, que está teniendo experiencias tanto con financiación del BID como con el trabajo de CAP, y nos parecía muy interesante que desde un ámbito gubernamental también pudiéramos tener la perspectiva de cómo funcionan estas experiencias y qué impacto tienen en el trabajo desde la política pública. Muchísimas gracias, Natalia. Un abrazo muy especial para todos ustedes. Qué placer volverte a encontrar en este foro, hablando desde Colombia, a Alicia Montalvo, de verdad, Ana Mercedes, también a Lucía Arellano. Muchísimas gracias a todos los que no me han antecedido. Pues estamos con la crisis del COVID-19, pero en eso no podemos parar. En Colombia, y para entrar en materia, como muestra de la importancia y el compromiso que nosotros hemos tenido con el gobierno actual en torno al desarrollo de la inclusión de las personas con discapacidad, también se incluyó algo muy importante, que fue el tema de los cuidadores y las cuidadoras. O sea, por primera vez en Colombia tenemos todo un capítulo en el Plan Nacional de Desarrollo, no porque no se haya hecho nada atrás, sino porque se ha hecho muchísimo. Inclusive yo, siendo senador de la República en el año de 1997, aprobamos una de las leyes más importantes que desarrolló 4 artículos de la Constitución Nacional para la población con discapacidad. Y se creó esta Consejería Presidencial el año pasado para la participación de la población con discapacidad. En Colombia podemos estar por encima de los 4 millones y además unas 600.000 madres y padres cuidadores. Y obviamente esa es una instancia del gobierno nacional que se encarga y tenemos en este momento ahora lo que es la rectoría de todo el sistema nacional de la población con discapacidad colombiana. La cooperación internacional para nosotros ha sido un aliado estratégico, sobre todo porque esto ha sido parte del cumplimiento de nuestra propia misión, y para que todas esas políticas inclusivas y accesibles que se vienen dando en nuestro país, proyectos, programas que desarrollan, pues obviamente promuevan lo más importante, que es la dignidad humana, la autonomía, la no discriminación,
la participación e inclusión, pero obviamente dentro de los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para la población con discapacidad de las Naciones Unidas. La Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad, en coordinación con la Agencia Colombiana para la Cooperación, la APC, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, nosotros lideramos toda la gestión de cooperación internacional dirigida hacia la promoción de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad y sus cuidadores y cuidadoras. No obstante, lo anterior es de resaltar que anteriormente a que fuera creada esta consejería, la cooperación internacional ya venía siendo un significado aporte en nuestro país. Antes del 2019 se destaca su impulso a proyectos orientados a inclusión social y productiva. A cambio de paradigmas en torno a la discapacidad, liderazgo y empoderamiento de personas con discapacidad, se invirtieron en educación, deporte, modelos de rehabilitación, entre otros. En la actualidad tenemos un marco amplio de desafíos determinados por la Agenda de Desarrollo Sostenible, ODS 2030, pero también por nuestro Plan Nacional de Desarrollo del año 2018 al 2020, que por primera vez incluye todo, vuelvo y repito, un capítulo completo, que es la carta de navegación de este gobierno y a sus cuidadoras, denominado Pacto por la Inclusión de todas las personas con discapacidad. Es decir, hemos venido avanzando de una forma tremenda, nos falta muchísimo por hacer. Se nos metió este tema del COVID, como todos ustedes lo saben, y estamos haciendo grandes esfuerzos a través de diferentes programas y de cooperación internacional, que incluye también al BID, a la CAF, y por ejemplo, Humanity Integrity, también Humanity Inclusion, que también viene trabajando con nosotros en el desarrollo de estos programas. Pero esto es un pacto que hemos venido trabajando nosotros con unos propósitos nacionales, para los cuales es fundamental el impulso de la cooperación internacional, y entre ellos se destaca. Primero, la actualización de nuestra política pública nacional. Nosotros venimos adelantando y obviamente actualizando, retomando lo de atrás, pero actualizándola. Estamos diseñando todo lo que es la implementación de un plan nacional de accesibilidad y el diseño y puesto en marcha de un sistema nacional de información relacionado con la inclusión de las personas con discapacidad, es decir, todo el tema de accesibilidad a través de los medios de comunicación. Hoy en día tenemos todos los noticieros con lengua de señas, las intervenciones del presidente de la República también con lengua de señas. Nos falta hoy, por supuesto, avanzar mucho más, pero lo que nos ha servido el COVID en medio de esta pandemia, en medio de todo, es ayudarnos a organizarnos y articularnos con esa consejería, con todos los ministerios, departamentos administrativos, y aterrizando toda una política pública hacia los municipios y hacia los departamentos, con nuestros nuevos alcaldes y gobernadores, para implementar justamente esa política pública. Hemos también fortalecido nuestro Sistema Nacional de la Discapacidad y la construcción de un Sistema Nacional de Cuidado. Estos se suman a los desafíos de mantener y ampliar los logros de nuestro país ha alcanzado en materia de acceso de justicia a través de la Ley de Capacidad Legal, inclusión laboral y productiva. Hemos aumentado más de 5.000 empleos en el sector público, 10.000 en el sector privado. Estamos avanzando, nos cogió nuevamente la pandemia, pero hemos organizado estrategias también de cooperación con el SENA sobre proyectos productivos para la generación cada día de más y más empleos. Nos tenemos que reinventar, esa es la palabra que está de moda, reinventarnos estamos. Y en deporte y cultura, pues Colombia, nosotros nos hemos convertido en una potencia latinoamericana y mundial también en el deporte. En este contexto, que Colombia participe en escenarios de diálogo internacionales como los promovidos por la OEA, que hace poco subimos también,
ante la ONU, el Programa Iberoamericano sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, por supuesto, el Grupo Social de la ONCE, que hemos estado en varias ocasiones en España reunidos. Ustedes también han estado en Colombia, y muchas gracias por promover este tipo de escenarios que nos permite, obviamente, conocernos, dialogar y generar confianza entre todos para construir esas verdaderas políticas públicas para nuestra población. Ahora bien, y ya para terminar, nuestro objetivo de establecer las relaciones de cooperación internacional y de intercambio de experiencias para el fortalecimiento mutuo de capacidades en torno a la garantía efectiva de los derechos y el desarrollo de la autonomía de la población con discapacidad en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible determinada por los ODS 2030 y por nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Respecto a nuestra experiencia que tenemos con el BID, es grato compartir que por primera vez la Nación ha suscrito un empréstito internacional bajo la modalidad de préstamo de libre destinación basado en los avances de la política pública para la población con discapacidad. Eso significa no solamente el reconocimiento de lo logrado hasta hoy en materia de inclusión y participación de la población con discapacidad, sino la oportunidad de seguir fortaleciendo esos logros y también abriendo las oportunidades de contar, obviamente, con asistencia técnica y experiencia como las que estamos escuchando en el día de hoy. Dentro de las condiciones de política pública reconocidas por el BID, como plataforma de este empréstito nacional, se encuentran los procesos de inclusión efectiva. Se han adelantado en el país relacionados con todo el tema de educación inclusiva. Tenemos hoy más de 265,000 niños y niñas que están en las clases, en las aulas escolares, recibiendo no solamente el subsidio de matrícula, sino también el subsidio en materia de alimentación escolar a través del PAE, del Ministerio de Educación. Tenemos una inclusión laboral productiva articulada con la función pública, con la Agencia Nacional de Empleo de Colombia y con los proyectos productivos para el desarrollo de estos proyectos. Hemos mejorado mucho más en los derechos de salud, recreación y deporte. Y obviamente hemos avanzado mucho en todo el tema del acceso a la justicia y capacidad legal. Adicionalmente, a través de la relación derivada del empréstito BID, que es lo que nos corresponde en el día de hoy, con el cual se financian en la actualidad prioridades de orden nacional, estamos financiando el Sistema Nacional de la Discapacidad, que la Consejería tiene la rectoría en este momento, y estamos diseñando un observatorio. Estamos ya en todo este proceso de observatorio para la inclusión de la población con discapacidad, para realmente tener la data, los números en cada uno de los municipios y los departamentos para poder tomar las decisiones del caso. Implementación de la Ley 1996 del 2019 referido al ejercicio de la capacidad legal. Y obviamente, y ya para terminar ahora sí, me disculpan, nosotros ponemos a disposición también de todos esos avances y lecciones aprendidas que hemos tenido en materia de rol de la cooperación internacional y en particular de los organismos como el BID para avanzar en inclusión de las personas con discapacidad, de los diferentes proyectos que venimos realizando en accesibilidad, cultura, deporte, educación. De tal manera que muchísimas gracias, Natalia, a todos los que nos han seguido en este momento. Pero muy amables. Y les mando a ustedes desde Colombia, en nombre del presidente de la República, nuestro presidente Duque y nuestra vicepresidencia Marta Lucía, un abrazo fraternal a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias también por el tiempo y por compartir el camino que desde Colombia, desde el gobierno de Colombia se impulsa en el ámbito de la discapacidad, y algo que mencionabas y resaltabas de cómo la importancia de esas alianzas estratégicas público-privadas, también contando con la cooperación internacional y con el impulso de las propias personas con discapacidad. Te invitamos a que nos acompañes para el espacio de preguntas al final, y vamos a dar paso muy rápido a Jorge Muñoz,
para que desde la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus familias también nos puedan trasladar la visión que de estos mecanismos internacionales de financiación, diferentes a la cooperación al desarrollo más típica en el ámbito de las organizaciones de personas con discapacidad, se puede vislumbrar como instrumentos alternativos o complementarios al trabajo que se puede desarrollar en la región. Jorge, por favor. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, Natalia. Un gusto en escucharla nuevamente. Gusto de compartir con ustedes tanto desde Colombia en Madrid como igualmente en Madrid. Bueno, nosotros desde la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus familias, RIADIS, hemos venido realizando varios procesos a nivel latinoamericano en busca de indicadores y en el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, desde el año pasado, hicimos inicialmente desde la RIADIS un acceso a un documento que circulamos a nivel latinoamericano, donde investigábamos las necesidades de las personas con discapacidad a nivel latinoamericano y el cumplimiento que este mismo estaba teniendo con base a los ODS del 2030 y basados también en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, encontramos que, digamos, estos cumplimientos de los ODS estaban muy escasos, muy pocos en las personas con discapacidad a nivel latinoamericano. Y en segundo lugar, ha tomado RIADIS la bandera de implementar un observatorio a nivel latinoamericano para tener indicadores, para hacerle seguimiento a esas necesidades específicas de las personas con discapacidad, más impulsada en los derechos de las personas con discapacidad. Así como lo dice la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nada de nosotros sin nosotros. O sea que a nosotros como personas con discapacidad también los gobiernos nos tengan en cuenta en esas consultas de esas necesidades prioritarias para nosotros poder acceder a servicios básicos como la salud, la educación, el trabajo, la recreación. Y nos damos cuenta hoy en día que con el COVID-19, coronavirus, estas necesidades de las personas con discapacidad o estos derechos de las personas con discapacidad se han visto afectados más profundamente. Encontramos en países como Ecuador, mismo Brasil, Argentina, Colombia, donde las personas con discapacidad no tienen acceso de manera efectiva y eficaz a esas atenciones prioritarias como de salud, de educación, de trabajo. Teniendo en cuenta eso, es que necesitamos que los gobiernos, juntos con los entes cooperantes, en este caso como el BIC y la CAF, interactúen y nos consulten a nosotros también como las personas con discapacidad en ese direccionamiento y que seamos una fuerza más de construcción para el beneficio de toda la población con discapacidad. Muy bien hablaba Ana de Colombia, del CAF, y también lo decía Alicia, que en la cuestión de accesibilidad, y como lo decía Ana, la accesibilidad física es uno de esos puntos, digamos, fundamentales que hoy en día se ha ido avanzando, pero que falta mucho. Y con lo del COVID-19, nos hemos dado cuenta que hemos profundizado más, no solamente en la accesibilidad física, sino en la accesibilidad
digital para la información que le llegue con precisión a las personas con discapacidad. En el caso de las personas con discapacidad sensorial, esta información digital que hoy en día es la que circula con una velocidad y rapidez para toda la población en general, para las personas con discapacidad, dicha información no está llegando como lo dice la Convención, en medios, modos, formas y formatos accesibles, ya que, en primer lugar, en países de Latinoamérica y el Caribe, las personas con discapacidad pertenecen a los estratos sociales más bajos de cada uno de estos países. En segundo lugar, la conectividad a un internet, a un acceso digital o a un mismo dispositivo para tener dicha información es difícil para la persona con discapacidad. Y en tercer lugar, carecen las familias y las personas con discapacidad de dispositivos como tablets, móviles, laptop, para acceder a dicha información. Y se ha visto en este tiempo, por el COVID-19, digamos, cavada esos derechos de las personas con discapacidad en el acceso a la información, en el acceso a la educación. Hoy en día que se plantea en varios países, incluido Colombia, la educación virtual por lo imposible de reunir las personas en un aula de clase. Asimismo, esta educación virtual no está siendo efectiva, están dejando por fuera a la población con discapacidad. Yo siempre digo que la tecnología para nosotros, las personas con discapacidad, o nos une más a una inclusión ideal o realmente abre un gran abismo y nos excluye de esa inclusión ideal. Porque si no se tiene en cuenta la accesibilidad digital para que las personas con discapacidad accedan a toda esa información, es muy difícil que las personas con discapacidad pues, puedan acceder a todo tipo de información. Una invitación que hago yo a los cooperantes y a los gobiernos de Latinoamérica, en nombre de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Familias y Personas con Discapacidad, RIADIS, es que en estos proyectos, en estos programas de política pública, de Estado, de gobierno, que realiza cada uno de los países con estas entidades cooperantes, se tengan en cuenta y consulten a las OPDs, a las organizaciones de personas con discapacidad, para que asimismo podamos construir en conjunto ese beneficio que quieren los estados y que quieren los cooperantes para las personas con discapacidad. Ya que si no construimos juntos, no trabajamos en conjunto y no nos consultan a nosotros, así como dice la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, pues es muy difícil que, digamos, se pueda tener un indicador efectivo en ese beneficio de las personas con discapacidad. Hay que tener en cuenta también que dichas consultas, en el artículo 4.3, como dice la Convención, que los estados deben de consultar a las organizaciones de personas con discapacidad, para que asimismo tengan en cuenta estas sugerencias que nosotros como población con discapacidad hacemos a los gobiernos para que esos derechos no sean vulnerados y que realmente logremos avanzar en esos objetivos de desarrollo sostenibles 2030, según como lo dice la Convención. Entonces, en ese sentido, con lo del COVID-19 ha quedado desnudado en los países latinoamericanos la necesidad de las personas con discapacidad. Esa atención que realmente se ha venido teniendo en cuenta muy poco. Nos damos cuenta hoy en día que los países de Latinoamérica, las cifras, las estadísticas de las personas con discapacidad, la ubicación, las prioridades, realmente no se tenían a la mano, y que es importante que esto nos sirva para que
comiencen los estados y los gobiernos a consultar a esas organizaciones nacionales de cada uno de sus países para que asimismo en conjunto se logre tener unos indicadores y se comience a construir en conjunto de esos derechos de las personas con discapacidad, como lo manda la Convención. Y tener esos indicadores va a dar garantías de que esos recursos que los cooperantes pueden facilitar a los estados lleguen directamente a las personas con discapacidad en ese beneficio de los derechos de la educación, del trabajo, de la salud, de la recreación y de todo aquello que le permita realmente acceder a esa información a las personas con discapacidad y estar en igualdad de condiciones como cualquier otra persona o individuo de cada uno de los países latinoamericanos. Eso lo dejo como reflexión y de verdad que muchas gracias por la invitación que nos ha hecho Natalia a nosotros como Riadis de participar en este panel y quedo pendiente a cualquier pregunta, Natalia. Muchas gracias, Jorge. Gracias a Riadis por hacerse también el tiempo para poder trasladar la perspectiva y las contribuciones que desde las organizaciones de personas con discapacidad se pueden realizar en estos procesos, como decías, para no solamente implementar la convención, sino para que efectivamente no se lleven a cabo cuestiones que nos atañen como personas con discapacidad sin tener en cuenta nuestras perspectivas. Tenemos muy poquitos minutos antes de que se tenga que desconectar Ana Mercedes, y tenemos algunas preguntas para ella, y luego pasamos también al alto consejero y al director de la región andina de Riadis para también haceros algunas consultas. Ana Mercedes, bueno, por un lado, lo mismo que han consultado en relación al trabajo del BID, donde se puede acceder a la información para conocer las experiencias por país, que, como decíamos, es muy difícil en un seminario web tan breve poder dar cuenta de todas las iniciativas en toda la región, pero seguro que esa información está disponible y bueno, compartir el enlace en el chat y luego lo podemos divulgar, pero bueno, que nos contaras un poco cómo se organiza la información. Y por otro lado, así hacemos dos preguntas en una vez, cómo desde estas reflexiones, ¿no?, de la innovación social, que es tu área, ha sido también recibida tú lo comentabas hoy, ¿no?, estas formaciones, que incluso en algunos países os agradecían el poder trabajar y recibir formación en estos ámbitos, pues con perspectivas también de expandirlo a más países. Ya hablabas de ya 6 países implicados, pero que seguramente se va a extender. Que profundizaras un poco en esa perspectiva. Gracias, Natalia, y muchas gracias por las preguntas. Déjame, antes de entrar a contestarte, referirme me pareció importantísimo lo que acaban de decir desde la red. Fíjate que cuando hicimos la experiencia con Transmicable, ya Transmicable estaba muy adelantado, es un tema de aprendizaje, no consultábamos de forma directa con las organizaciones de personas en situación de discapacidad, y creo que fue un poco ese afán, y fue realmente muy rápido. Sin embargo, cuando vimos el interés en los operadores de transporte público y privado, y vimos el interés que se había desencadenado, en 2 de ellos, en 2 países, invitamos a personas en situación de discapacidad, no necesariamente la organización, personas naturales, y fue muy interesante porque el aporte que hicieron en materia de sus propias limitaciones y sus propias vivencias hizo que inclusive Ilunion mismo tomara recomendaciones que no nos habíamos percatado, porque nosotros tenemos los ojos, digamos, nos funcionan perfectamente. Al escuchar los testimonios de estas personas y de
de contarnos cosas muy sencillas, como por ejemplo en, en- en las plataformas, inclusive el tema del material, la facilidad con que agarran la curvatura de cierto tipo de cuestiones en las barandas, etcétera, nos dio, digamos, fue un plus muy interesante porque nos dimos cuenta de la importancia que era, tal como lo dijo en este momento el expositor anterior, la importancia de consultarlos e involucrarlos en este diálogo de manera horizontal y totalmente que ellos nos ayuden a trabajar en este tema. Así que para nuestro próximo ejemplo en Argentina y Uruguay, donde vamos a comenzar a trabajar, ojalá, pues ya hemos comenzado a trabajar ya, pero lo vamos a poder llevar a cabo sea a finales de este año o principios del próximo año. Ya hemos hecho un listado de las organizaciones de personas en situación de discapacidad para invitarlos como participantes activos, como protagonistas, para que nos ayuden a construir mucho mejor desde el diseño de estos sistemas de transporte. Y yo le pediría a la red y agradecería mucho después, Natalia, que nos pongas en contacto, porque me gustaría mucho estar en contacto con él para escuchar sus recomendaciones y poder trabajar en profundidad, e inclusive me pueden ayudar seguramente a identificar quiénes son en cada uno de los países los actores clave con quien yo podría centralizar esto y a mejorar la interlocución. Así que realmente yo agradezco muchísimo el tema de la consulta. Nosotros como laboratorio siempre tenemos que trabajar desde la demanda. Lo importante es saber qué es lo que pasa, quién lo necesita, para nosotros poder ajustar la solución verdaderamente a la necesidad. Respondiendo a tu pregunta, Natalia, del tema de la pandemia. Obviamente en la web de CAF se puede informar la gente. Básicamente, yo no entré en concreto porque me comía los 10 minutos que tenía, pero se ha puesto a disposición un poco más de 2.500 millones a los países accionistas de CAF para proteger a la población y para proteger sus economías. Es una línea de crédito de emergencia de rápido desembolso. Ya lo estamos haciendo ya en varios países para mitigar un poco los efectos de la expansión de la pandemia, y también para poder contribuir a que muchas empresas y pymes puedan continuar con sus operaciones. También se ha justamente aumentado líneas de crédito con los bancos de desarrollo de cada uno de los países, con el fin de que estos puedan prestarle a otros actores y podamos de alguna manera contribuir con la productividad de los países y que no se nos... y aliviar todo lo que está pasando. Se ha hecho también una línea de crédito contingente hasta de 50 millones por país que se ha puesto a disposición ya directa para los sistemas de salud pública, y que, como mencioné anteriormente, también se puso a disposición, y eso creo que ya todos los países se desembolsó, una donación de $400,000 por país sobre todo para equipo y para cierto tipo de, eso es donación, eso no es crédito, para equipo y para cierto tipo de cuestiones de emergencia en cada uno de los países accionistas. En cada uno de ellos creo que el Ministerio de Salud lo recibió, salvo en España, que fue recibido por Cáritas y creo que por la Cruz Roja, eso dependiendo de la preferencia y de la solicitud de cada uno de los países. Pero esto lo van a poder encontrar en la web. Se explica allí cómo el sistema bancario también, sobre todo los bancos de desarrollo, puedan colocar recursos al sector productivo y en particular las pymes, que es, digamos, lo más urgente en este momento. Y al mismo tiempo se están tratando, digamos, de hacer permanentes recomendaciones y asesoría a los países en materia de política pública a este respecto. Yo después te paso el link directo de cómo llegar a todas estas cosas
para que la gente pueda acceder a ellos. Y por supuesto, realmente, si no tengo la respuesta, que probablemente no tengo toda la información. La segunda pregunta, Natalia, vamos a ensayarnos entonces con Argentina y Uruguay. Hay muchas ciudades, como 6 ciudades argentinas hemos invitado de mucho interés para recibir esta capacitación, sensibilización. Uruguay es un país mucho más pequeño, así que nos es fácil tener un poco alcance nacional. Quisimos involucrar, pero en este momento, en el momento en que planeamos esto, no lo hicimos por el tema de la coyuntura política. La ciudad de Santa Cruz en Bolivia también estaba muy interesada, pero recibimos, por supuesto, si tenemos directivos de los operadores de transporte o instituciones de población en situación de discapacidad que crean que este tema de movilidad inclusiva podemos de alguna manera generar más valor. Toda recomendación, todo aporte bienvenido, porque justamente yo como laboratorio en estos, digamos, trato de incorporar estas cuestiones al tiempo un poco de aprender y de responder un poco a la demanda, que eso es lo que interesa, que le sirva a la gente, no que venga desde una oferta de arriba a abajo, sino que efectivamente podamos generarle valor a las poblaciones que más lo necesitan. No sé si respondí todo, Natalia. Todo y con creces. Muchas gracias, Ana Mercedes. Y bueno, todo ha sido más que claro, pero dos mensajes muy, muy positivos y yo creo que realmente muy bienvenidos por parte de toda la audiencia. Por un lado, lo que comentabas en relación a incorporar en los procesos a las organizaciones de personas con discapacidad y, como decías, pues se va también aprendiendo sobre la marcha, sobre el desarrollo. Y por otro, este llamamiento, este llamado a que desde las propias organizaciones y también desde los propios ámbitos gubernamentales que tengan interés en trabajar estas temáticas, que se acerquen esas demandas, ¿verdad? Yo creo que son dos invitaciones sumamente bienvenidas y que seguro van a tener su respuesta en breve. Y al igual que comentábamos en el caso de RID, pues enhorabuena para CAF por emprender este camino y por abrir estas posibilidades que en definitiva redundan o podrán redundar, por supuesto, a mediano y largo plazo, lo mencionábamos antes, en cambios estructurales y mucho trabajo en política pública y en toma de conciencia para incorporar, bueno, en definitiva, los compromisos que la Convención establece y que la Agenda 2030 también nos marca como metas. Y en este sentido queremos volver también a Jairo Klopatowski, creo que todavía está conectado, para ya como una reflexión final, Jairo, como desde, lo mencionabas en tu intervención en relación al impulso que es necesario dar desde el ámbito de gobierno a la inclusión de las personas con discapacidad en diferentes aspectos y en esas alianzas con diferentes actores, tanto a nivel nacional, pero también en el ámbito internacional, una reflexión, un mensaje final, un poco más allá de la crisis por el COVID, pensando ya en lo que es la recuperación y cómo a partir de todas estas reprogramaciones, reorientaciones que la propia crisis nos ha planteado, pero que también nos permite, nos abre oportunidades para que ese nuevo camino o esa nueva normalidad, como se le suele llamar, sea también más inclusiva. Que, bueno, que nos dejaras una reflexión ya para el cierre, luego pasamos a Riadis y ya vamos a dejar por aquí la sesión de esta jornada. Creo que tenemos algún problema técnico, pero bueno, de todas maneras, la misma inquietud, Jorge, pero hacia el movimiento de personas con discapacidad, que nos has descrito la situación que la crisis de la COVID-19
provoca en el ámbito del movimiento de personas con discapacidad. También has planteado los desafíos que existen en diferentes ámbitos como la educación, como el empleo, el acceso a la salud, y cómo la importancia de que el movimiento sea tenido en cuenta no únicamente en la gestión de la crisis y en la recuperación, sino también en estos procesos que se han ido describiendo, y que bueno, que Ana Mercedes ha tomado el guante y ha tomado nota para dar un paso al frente en este sentido, y realmente es una muy buena noticia. Pero bueno, que nos dejes también algún mensaje en la perspectiva, ¿no? de si bien queda mucho por hacer, parece que hay diferentes mecanismos que pueden abrir esas oportunidades y poder avanzar. Gracias, Natalia. Sí, digamos, un mensaje para todas las personas con discapacidad de Latinoamérica y del mundo que nos están viendo y escuchando, es que en primer lugar, como lo dice la Convención en el punto 4.3, es que nos organicemos, que estemos como OPDs, como organizaciones de personas con discapacidad organizados, para que asimismo los estados y los gobiernos nos consulten y podamos ayudar a construir esa guía, ese mapa que necesitan los estados y los gobiernos para el beneficio y los derechos de las personas con discapacidad de cada uno de los países. En segundo lugar, también dejo sobre la mesa, digamos, a los países, a las entidades cooperantes como el BIC y la CAP, cómo pudiera, digamos, las organizaciones nacionales y regionales acceder de una u otra manera a esos recursos de cooperación, para que asimismo se pueda implementar y ayudar a construir esos indicadores que necesitan los países para el beneficio de las personas con discapacidad, en pro de sus derechos de las personas con discapacidad en todas las áreas, en educación, en empleo, en recreación, en accesibilidad. Entonces, quedaría esa otra, digamos, reflexión, porque lo que he visto y he entendido es que estos convenios o estos tratados se hacen directamente con los estados. Entonces, ¿qué posibilidades hay también de que se pueda o incluir a las organizaciones de personas con discapacidad también a la construcción de estos tratados? Y dos, ¿cómo pueden las organizaciones de las personas con discapacidad de una u otra manera directamente también apoyar en esa construcción de ese buen trabajo que están haciendo? Muchas gracias, Jorge, por las ideas, por los planteamientos y bueno, sobre todo por las propuestas constructivas para poder aprovechar estos espacios y estas herramientas tan potentes. Creo que hemos recuperado a Jairo, no estoy segura. Aquí estoy, Natalia. Fenomenal, te oímos perfectamente. Adelante. No, se me cayó el internet de mi casa y estoy ahorita por data con mi celular. Pero sí, estaba escuchando a Jorge y es una reflexión muy, muy interesante la que él está haciendo. Como los recursos los recibe directamente el gobierno, por lo general siempre los reciben los gobiernos, el arte está en cómo articular esa política pública con esos recursos para articularse más con la sociedad civil, con aquellas instituciones que hacen parte del sistema, para que en forma articulada retroalimenten el desarrollo de las políticas públicas desde el ámbito municipal y en general de manera territorial. Luego es interesante cómo articular bien ese tipo de política, y sería también muy interesante escuchar, por ejemplo,
la experiencia, por ejemplo, que tienen en España también, de cómo articulan ustedes esa política pública nacional de gobierno con la política pública de la sociedad civil, porque lo hacen muy bien. Entonces, eso sería, digamos, una construcción interesante, que claro, que uno permanentemente lo está tratando de hacer, de cómo promover mucho más a la sociedad civil en la toma de decisiones dentro de la rectoría y dentro del sistema nacional para la población con discapacidad. Entonces, el reto es eso también. Lo primero que yo vería es la organización interna de cada una de las instituciones, la forma como si para que haya una poder aterrizar esas políticas públicas con la sociedad civil y llevarla obviamente a los municipios y a los territorios. Es ahí lo interesante dentro de esa construcción. Muchas gracias, Jairo, también Jorge, Ana Mercedes. Realmente es un placer, estamos encantados de poder contar con las tres intervenciones, con la de Alicia también, por parte del BID. El objetivo de esta sesión, por un lado, era conocer cómo organismos multilaterales de crédito están incorporando la perspectiva de la discapacidad y cómo eso puede implicar en el mediano y largo plazo, incluso en la recuperación tras la crisis por la COVID-19, oportunidades de cambios estructurales inclusivos, de que se tengan en cuenta las personas con discapacidad. Y creo que con estas reflexiones finales y con lo que habéis comentado en las diferentes presentaciones, han quedado los puentes tendidos también entre las diferentes instancias para poder generar esos diálogos que permitan, en definitiva, que las herramientas, los mecanismos de financiación internacional, en este caso, que eran los que en esta sesión se presentaban, puedan ser explotados en el mejor término, en el mejor sentido, quiero decir, del término, para que en definitiva se mejore la calidad de vida de las personas con discapacidad, con base en la Convención y teniendo siempre como meta que nadie se quede atrás en la realización de la Agenda 2030. Agradecer una vez más, recordar que la sesión va a ser colgada en el canal de YouTube del Grupo Social 11 y que tendremos una nueva sesión el próximo jueves. Estaremos difundiendo los detalles de las sesiones de los próximos jueves, los jueves internacionales del Grupo Social 11, por los diferentes medios de comunicación y a través también de las organizaciones con las que trabajamos tanto en Europa como en América Latina. Agradecer a las más de 200 personas que se han registrado para participar en esta sesión y a quienes están conectadas desde hace ya poco más de hora y media, a las intérpretes de lengua de signos internacional y también al equipo de subtitulado y a la intérprete que está haciendo la traducción al inglés para los países tanto europeos como del Caribe anglófono. Pues muchas gracias a todo el equipo que brinda también el soporte técnico y nos encontramos nuevamente el próximo jueves. Muchas gracias. Mil gracias, Muchas gracias, Natalia. Natalia. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a vosotros.